y le preguntan, ¿pero no crees que puede ayudar a clarificar la realidad? Y dice, porque el cine puede ayudar a ver las cosas más claras, pero siempre una vez que se hayan producido. A mí me parece que el cine es una especie de apostillamiento. Creo que el cine es la equivalencia plástica, lo que corresponde a nuestra época, del cuentista árabe que se sienta en los zocos y cuenta historias muy sencillas y muy claras a un auditorio que hace círculo y le echa unas monedas. Entonces nosotros contamos historias y la prueba de ello es que el cine que funciona es el cine que cuenta historias. Historias claras y sencillas. Hacer del cine un instrumento literario o un instrumento político me parece un disparate. Es querer inventar otra cosa. Yo al menos trato de contar una historia, simplemente, y de una forma incluso un poco austera. Y le dicen, sin embargo, tú tienes una época en que tu cine intentó acercarse a una realidad social y evidenciar, a partir de tus películas, unas determinadas características de la misma. Y dice, porque bueno, pero yo me limitaba a fotografiar, no opinaba sobre el material filmado. No creo que el cine pueda erigirse en una tribuna para un meeting. Esas películas de las que habláis tenían una implicación social, de costumbres. Yo no tomaba partido, lo contaba. Hice una película con la que tuve muy mala suerte, o quizá no fue mala suerte, sino que yo tengo un sentido muy claro de la realidad social española, que se llamaba Un hecho violento, y que estaba escrita en colaboración con Alfonso Sastre. Es curioso que diga todo esto, no, yo solo fotografío, y tenga una tan duradera colaboración con el dramaturgo revolucionario que sí pretende hacer un meeting y que sí pretende cambiar las estructuras sociales, Alfonso Sastre. Curiosa combinación, curiosa pareja, pero como se ha demostrado, artísticamente muy funcional y muy válida y muy productiva. Era una historia que pasaba en un campo de trabajo en Estados Unidos. Fue una película sacada de una noticia de un periódico. Era cine documento, ya que las peripecias argumentales correspondían siempre a las noticias de los periódicos y los escenarios a unas fotografías. Amanecer en Puerta Oscura, por su parte, corresponde a un suceso que, en cierto modo, se produce todavía en España durante la Semana Santa. Es decir, cuidado, corresponde a un suceso, pero no el asesinato del capataz a manos del obrero explotado. No, esto no es lo que se produce, ¿cómo dice? Se produce todavía, en cierto modo se produce todavía en España. No se refiere a eso. Se refiere a que en el sistema judicial español intervenga un muñeco articulado, una imagen, que es la palabra respetuosa, pero técnicamente es un muñeco articulado. Pero es una imagen religiosa de un Cristo que mueve el brazo para absolver a un reo que por disposición, por una pragmática de Carlos III, hay una hermandad que puede solicitar, hay una hermandad de Semana Santa, una cofradía de Semana Santa que puede solicitar, y es tradicional que lo haga cada año, el indulto de un preso, es decir, el indulto de un preso que casi siempre suele resultar o inocente o casi inocente o enjaulado, metido en la cárcel por circunstancias por las que no debería estar. Por lo cual, el que siempre todos los años haya un preso que se pueda indultar perfectamente es una prueba de que el sistema judicial español y el sistema penitenciario del derivado no funcionan como deberían. Porque si siempre se puede buscar un preso que no debería estar en la cárcel y se encuentra, que es lo que pasa todos los años, quiere decir que también no funciona nuestro sistema de castigos. Esto sigue pasando, no en cierto modo, sigue pasando. Y yo creo que quizá de un modo incluso más teatral que el que se refleja en la película. Cada año este preso aparece encapuchado delante del Cristo, el Cristo mueve el brazo, es una figura articulada, es una imagen articulada, y esto forma parte de nuestro sistema judicial y de nuestro sistema de justicia.
Y no me parece, desde luego, ni lo más absurdo, ni lo más reformable que tenemos. Por absurdo que pueda parecer en otras naciones, nosotros tenemos cosas mucho peores, que están exigiendo una reforma mucho más que el que no se saque de la cárcel a alguien que seguramente no debería estar en la cárcel con la excusa de un privilegio que tiene una cofradía religiosa. Esto es lo de menos. Lo que me preocupa es que nuestro sistema tenga gente que no debería estar en la cárcel y que se puede sacar sin ningún problema y sin ningún riesgo para la sociedad cada año con motivo de la Semana Santa. Gente que está por delitos que prácticamente son delitos contra uno mismo, los famosos delitos contra la salud pública que no tienen ningún sentido, los delitos contra la salud pública, como si alguien se lo obligara a consumir drogas, y si llevar marihuana es un delito contra la salud pública, ¿qué no será decir que habrá 1 o 2 casos de una pandemia, o que las mascarillas no son necesarias, o que yo le diría a mi hijo que sí que fuera a la manifestación del 8M? Si llevar marihuana es delito contra la salud pública, ¿qué será? ¿Qué será lo que acabo de decir? Y sin embargo, no solo queda impune, sino que acabará premiado por una condecoración, por la Orden de Isabel la Católica, por la de Carlos III, precisamente, o la de Alfonso X, sepa Dios. Todo esto son cosas que desde luego exigen una reforma de una manera mucho más sangrante, mucho más abierta, que el que una cofradía de Semana Santa y su Cristo articulado puedan sacar de la cárcel a alguien que no merece estar en ella, o que la sociedad no evita ningún mal, sino que pierde a un trabajador o pierde a un miembro útil con una ley, con la aplicación de una ley que, en fin, ha de ser reformada. Bueno, entonces, como digo, cuando dice Forqué, en cierto modo se produce todavía en España, no, en cierto modo no, se produce, y de una manera más teatral que en la película. No hicimos ningún invento, como mucho quizás un invento dramático de composición para el relato, pero era una composición que sufrió muchos cambios, porque nosotros lo que planteábamos era ya va al suceso que lleva a la cárcel al luego indultado. Nosotros lo que planteábamos era una huelga, o sea, y al final se queda en un obrero que mata a su patrono, que mata al patrón. Yo no sé qué es peor, yo no sé qué es más subversivo, si la huelga o matar al capataz, matar al patrón. Pero bueno, la censura vio más aceptable matar al patrón que hacer una huelga contra él. Bueno, en fin, supongo porque entenderían que los españoles no tenían valor para matar a sus jefes, pero sí para hacer una huelga colectiva, un movimiento. Y entenderían que desde un punto de vista práctico era más subversivo y más peligroso incitar a la huelga que incitar al asesinato de los plutócratas y de los capitalistas. Porque muy poca gente se atrevería a hacer lo segundo y más gente a lo primero. Una huelga, inspirándonos además en unos datos de un estudio que había hecho Ramiro de Maeztu. Ramiro de Maeztu, asesinado por las Hordas Rojas. Bueno, pues a la censura no le gustó la idea. Es como cuando en la Rusia soviética se censuraba a Mayakovsky. Pues si prohibido el acceso al personal no autorizado de Klymov, tenemos la censura de Mayakovsky en uno de estos campamentos de pioneros. Aquí tenemos, al fin y al cabo, la censura de Ramiro de Maeztu, asesinado por los comunistas. Sí, por los comunistas, porque fueron los anarquistas los que, a diferencia de lo que pasaba en Barcelona, fueron los anarquistas los que intentaron salvar a todos aquellos intelectuales, civiles, inocentes. Fueron los anarquistas, y más específicamente un anarquista, el que intentó librar a todos aquellos inocentes de la masacre de los comunistas, liderada por Segundo Serrano Poncela.
que vivió para dejarnos una bibliografía absolutamente prescindible sobre la Celestina y sobre los temas trillados y manidos de siempre. Ramiro de Maeztu sobre la situación del peonaje en África y en España en las minas de cobre. Entonces se producían huelgas, ya que el peonaje más barato del mundo civilizado, estoy hablando de principios de siglo, era el del Congo, lo que hoy es Katanga, y ahora es otra vez el Congo, después de haber sido Zaire, bueno, en fin. La historia era casi un tratamiento, bueno, después de haber estado, claro, porque el Congo ha sido muchas cosas. Y ahora creo que es el Congo, a lo mejor, claro, luego está también la República Centroafricana, bueno, en fin. Entonces era Katanga. En el momento de la entrevista era mayormente Katanga. La historia era casi un tratamiento moral de 3 personajes, 2 de los cuales eran posibles asesinos, mientras que el tercero era una figura muy española, el bandido que se les incorporaba. Porque claro, yo entiendo que si esto tendría que ocurrir en Katanga, pues evidentemente no podría haberlo protagonizado Paco Rabanne, tendría que haber sido un actor negro que teníamos, que desde luego teníamos, aunque muy decentes y muy... lo que pasa es que había pocos papeles para ellos. Estoy pensando en el hijo de... en el yerno de Paco Martínez Soria en Es peligroso casarse a los 60. Aunque hacen la broma, sin duda alguna racista, de que el padre sea Antonio Ozores con la cara pintada. Pero hay un actor negro ahí muy potente. Pero claro, esta película es bastante anterior. Pero bueno, algún actor negro se podría haber encontrado, seguro. Pero claro, no podría haberse usado a Paco Rabanne. El bandido que se les incorporaba. Tuvimos dificultades de censura, porque nos dijeron que en aquel momento no se podían sentir los molestos, porque nos dijeron en aquel momento que se podían sentir molestos los americanos. Lo lógico sería que se sintieran molestos los belgas, que bueno, ya sabemos que la reina de los belgas, no de Bélgica, sino de los belgas, porque es la denominación un tanto populista, que la reina de los belgas era española, era... además la hermana de un personaje recurrente del cine español que era don Jaime de Mora y Aragón. La reina de los belgas era española y quizá por eso a lo mejor no se entendió que podía sentar mal en Bélgica, a pesar de que la salvaje explotación y el genocidio de los congoleños lo ejercieron los belgas. Entiendo que los Estados Unidos podían sentirse incómodos por lo del trato a los negros, aunque fuera en el Congo, y que pudieran verlo como una metáfora del trato que se daba a los negros en Estados Unidos. Pero dice Forqué, nunca... se va la batería...